A ver, Marla, ¿qué Ok. tenemos que hacer? Voy a Sí, hacer, tú no estás, la reunión se está grabando ya, ¿no? Sí, ya. Ajá. ¿Quieres que la pare? Hola, ¿cómo están? Soy Hola. Marla Bock, hola. nuevamente aquí con mis hermosas hermanitas Alexandra y Karen. Recuerdan que la vez pasada les había yo mencionado que las iba a invitar para ver si ellas podían venir y platicar un poco de lo que había pasado. Entonces, voy a dejar que se introduzcan cada una de las dos para que ellas nos empiecen a platicar. Karen. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy feliz de estar aquí, de tenerte tan cerca otra vez. Qué bien. Sí. Aunque estás lejos, pero te siento, ¿eh? Ay, Así hermosa. que genial. Bueno, pues ya Marla contó un poquito la historia inicial de su viaje a Barcelona, de su llegada al retiro que tenía yo previsto aquí en Barcelona, pues para un grupito muy chulo de personas, donde también asistía Alexandra y gracias a ella y a Ale también pues Marla se apuntó, ¿no? Y fue como súper mágico por todo lo que contó ya Marla, de llegar a ese lugar que ella realmente deseó, ¿no? Y pidió estar ahí. Y, y bueno, yo también seguí tu vídeo, Marla, eh, y mientras la escuchaba, me iba, claro, todos vivimos de muy cerca, todo, ¿sí? Ujú. Pero yo te tenía más cerca, Sí. tenía muy pegadita, entonces Ya. fue como que lo viví mucho más de cerca y intenso, ¿no? Intenso. Y justamente cuando te escuchaba el otro día, me iba riendo a veces porque decía, bien fuerte fue el golpe porque muchas cosas no son así. Era como, claro, tú lo viviste de una manera muy distinta, Sí, claro, claro. ¿sí? Y nosotros lo vivimos cada uno desde nuestra visión, desde nuestro punto donde estábamos, lo vivimos de una manera diferente y además cada uno experimentó, evidentemente, emociones distintas, sensaciones. Fue una vivencia, tengo que decir, impactante. Eh, Inédita y maravillosa también. Voy a dejar también que se presente Alexandra y luego empezamos ahí Ok, ok. seguimos charlando. Alex. Hola, yo soy Alexandra. Encantada de estar aquí con vosotras también. En parte, bueno, iba a decir, somos una de las culpables que estuvieras tú en el retiro, pero es el universo que lo confabula todo, que lo Exacto. puso todo en línea, ¿eh? Que lo puso todo en línea. Sí, Y nada, en un día te apuntaste, o sea, llegaste, me contactaste y dijiste, me apunto. Y por la mañana estábamos ya de camino al retiro, ya. porque tenía que ser así y ya está, ¿no? Y a mí me pasó igual que Karen, estaba viendo el vídeo y me estaba riendo también, me reí muchísimo con el segundo vídeo, pero muchísimo. Digo, nosotras porque sabemos de lo que va, digo, porque Ya, ya. alguien de fuera a los 2 minutos estaba perdida ya con el tema. Sí, claro, claro. Pero bueno, coincido con Karen que, vamos, una experiencia inédito, 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 nadie se esperaba que fuera a pasar esto. Y bueno, Y quizá, realmente fue necesario, ¿eh? bueno, y tanto, y tanto. O sea, realmente yo estaba arriba, o sea, cuando caíste, y yo estaba al final, o sea, yo vi que todos corríais, que todos chillabais, que ha pasado, escuché el golpe, pero realmente la que puede contar más es Karen, que estaba a tu lado y que bajó contigo. Yo desde Sí, casi me arriba, tiro pues detrás a buscarla. Sí. Sí, explicaré mis sensaciones también. es que fue algo
un golpe muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Marla ha caído? O sea, es que... Y Karen salió detrás tuyo intentando coger cobertura para llamar a emergencias, no había cobertura. Uf. O sea, realmente quien lo pasó, aparte de tú, claro, que es la protagonista, Karen. O sea, la que mejor vivió ese momento fue ella. Claro. Que la tenías Sí. delante, que luego bajó contigo, que luego estuvo, bueno, estuvo ahí al pie del cañón, vamos. Sí, sí, sí. Ella casi no se acuerda Antes, de que me vio la primera. Dices que me decías por acá, hey, Marla, Marla, ¿te acuerdas Claro, de mí? Y dices que dije, ya, pobrecita. ya, ya. No Sí, me sí, acuerdo. sí. O sea, lo veo como algo así muy ligerito, pero no tengo Ya, claridad en ello. claro. Pues yo voy a explicar un poco mi experiencia, si os parece. ¿Queréis comentar algo? Marla, ¿tú quieres comentar No, algo no, no. antes de Go que ahead, go inicie? ahead. ¿Puedo? Ve, claro. Ok. Eh, Después de, ya explicaste tú, ¿no? Cómo sentiste esa caída y yo me voy a centrar en eso porque creo que todo el trabajo energético que hicimos, tú lo explicaste también y creo que fue una parte muy importante que nos ayudó a sostener ese momento de lo ocurrido, gracias también al empoderamiento, ¿no?, que llevábamos cada uno de nosotros, gracias al trabajo también que habíamos hecho la noche anterior, activando nuestros animales de poder, danzando. Además, yo siempre cuando pienso en este momento o en lo ocurrido, siempre me llega una información nueva. Y, por ejemplo, durante la danza de la noche anterior, donde activasteis cada uno de vosotros vuestros animales de poder, hubo un momento en la danza en la que cada uno de vosotros, yo dije, mostrar a vuestros compañeros, ¿no?, vuestro Ujú. animal de poder, ¿no?, y mostrárselo, ¿no? Entonces danzabais unos delante de otros, mostrando vuestros animales de poder. Unos a lo mejor lo expresaban de una forma desde el empoderamiento, otros más desde el amor, pero al final terminó siendo una danza como muy en armonía, cada uno en su animal y compartiendo, ¿no?, aceptando unos a otros los animales que realmente estaban siendo manifestados en cada uno, ¿no? Claro, a partir de ahí y por la mañana, cuando estuvimos también haciendo la meditación en la parte del bosque con los elementos, también fue una meditación, más que una meditación, una actividad muy amplia en el sentido de trabajar en profundidad dentro de cada uno de nosotros los elementos, ¿no? Y realmente llegamos a experimentar la fuerza del elemento fuego en nosotros, en cada uno, porque no era siente el elemento fuego, siente tu elemento Ujú. fuego, siente tu elemento aire. Entonces fue como algo que además vosotros todos, y no era casualidad tampoco en este retiro, todas las personas que estuvisteis, fuisteis personas que ya canalizáis, personas que estáis muy elevadas, que estáis en el camino espiritual, que tenéis una vibración súper bonita, alta, estáis en el amor. Y es muy guay todo esto, ¿no? Poder ver pues, esas personas cómo están haciendo la actividad y cómo las sientes que entran en su interior y están haciendo un trabajazo, pues esto nos ayudó mucho también a coger todo ese poder, coger en ese bosque todos los elementos, sentirlos en nosotros y activar el poder de los elementos en cada uno de nosotros, más el animal de poder que llevábamos, estábamos preparados y fuimos los elegidos Ya, para cerrar ese portal y para cerrar ese suceso que al final tenía que pasar, ya. ¿no? Y fue como al final la oscuridad, cuando pasan cosas que las etiquetamos como malas,
es como decir que la oscuridad va hacia la luz, ¿no? Y hace como un enfrentamiento. ¿Y quién gana, no? ¿Quién de los dos gana, no? Que esto es un poco, yo siempre lo represento como cuando la muerte viene a buscarte, ¿vale? Y si es tu momento de marchar, vas, y si no, te quedas, ¿no? Entonces, para mí siempre es como que la luz en ese momento está más aquí en este plano y tiene que seguir en este plano y puede con la oscuridad, ¿no? Y a la inversa, cuando pasa lo contrario. Entonces, claro, todos estábamos muy iluminados, muy trabajados, muy elevados, empoderados, y creo que por eso también fuimos los elegidos, ¿no? A partir de ahí, cuando tal cual tú explicaste, ¿no? Que nos hicimos una foto, que fue justamente un minuto antes de que tú cayeras, tú ahí explicaste que hubo un momento en el que sentiste caer en la nada. Pero tú no recuerdas que tú tropezaste con una piedra, con una raíz, no recuerdo, creo que era una raíz de un árbol. Además, íbamos muy lentamente y se acababa el camino de tierra del bosque y empezaba como una parte que está como en cemento, ¿vale? Como en un material como ya más transitado, que ya no es bosque, y era como que acababa, era el final del bosque, y cuando vas es el inicio del bosque, ¿vale? Entonces, en aquel camino, que era un camino además sencillo, no era un camino de 3 metros de ancho, pero un camino perfecto para caminar una persona, escucho un tropiezo y casi unas manos que me tocan los pies con una caída. Me giro y te veo justamente tumbada completamente en el suelo con las manos estiradas, total, o sea, de boca, ¿vale? Fue como boom, como si hubieses caído a plomo, como si tuvieses, es que ni te pusiste las manos, fue como a plomo. Claro, ¿qué ocurrió? Que yo me giré y dije, Marla, ¿estás bien? Fui a cogerte y todo tu cuerpo, que ahí es donde yo separó el mundo, separó el tiempo. ¿Sabéis cuando a veces en las películas hay una explosión de una granada y se escucha ese silencio profundo, profundo, como que estás como muy adentro de ti? Pues yo viví ese momento de tu caída así, como que era otra dimensión, como que lo que estaba ocurriendo, además lo vi todo como tan lento que no me dio tiempo ni a reaccionar, o sea, no surgían emociones hasta no pasados unos segundos, ¿no? Fue como un vacío completo también dentro de mí el ver lo que estaba ocurriendo, ¿no? Porque tampoco le ponía, mi cerebro intentaba darle sentido o razón a lo que veía, y como no lo comprendía, se quedó en la nada también, ¿no? Al yo girarme y decir, Marla, ¿estás bien? Su cuerpo, que estaba completamente estirado, en bloque se volteó como boca arriba, ¿no? Se giró como boca arriba. Claro, ¿qué pasa? Que al girarse boca arriba completamente todo el cuerpo, cayó en un lateral de que ya no había camino, que era como toda esa maleza que se genera en los bosques. Nosotros íbamos por un camino que estaba, pues eso, a unos 15 metros o así del río. El río estaba abajo y toda esa pared, digamos, hasta llegar a la parte de abajo del río estaba llena de maleza, árboles, ¿no? Que salían como esas raíces de la propia pared, y esta maleza era como esas zarzas, hojas, ramitas. Habían hecho como un colchón donde tú justamente giraste completamente. Yo ahí ya se me paró el mundo, porque un cuerpo no se gira así. Un cuerpo
si tú conscientemente intentas hacer eso, que yo lo he intentado, No no te puedo, sale. No te no sale. puedo. Era como, primero tengo que girar una extremidad, si me pongo completamente boca abajo en el suelo e intento girarme completamente en bloque y ponerme boca arriba, no puedo. Tengo que primero una extremidad y luego otra. Entonces, yo vi tu cuerpo como justamente se volteaba completamente y caía en este colchoncito de maleza, ¿no? de hojas. Claro, este colchoncito con el peso de tu cuerpo se hundió un poquito y yo te vi ya como que ya no te alcanzaba, ¿no? Ya intenté, me agaché como para cogerte porque vi hacia dónde ibas, pero no te alcanzaba y como fue como lento, pero fuiste volteándote como si fueras una croquetita. Iba volteándose muy lentamente y por suerte los árboles sí que golpearon, pero también pararon que la caída fuese tan dura, ¿no? Y tan, bueno, la velocidad se paró un poco ahí, ¿no? Claro, yo lo veía lentamente cómo te caías como por un agujero, ¿no? Por esa maleza y tu cuerpo iba haciendo ese hueco y te ibas volteando. Y yo estaba en silencio, en shock, y solo dije, no me puedo creer lo que veo. No puedo creerme lo que estoy viendo, como diciendo, la tenía aquí, que la iba a recoger del suelo. ¿Y qué le ha pasado? ¿Cómo se ha volteado este cuerpo? ¿Cómo se ha ido para abajo? ¿Cómo se ha caído por este huequito? Claro, yo sí que ahí dije, yo te veía los pelos. Y dije, Marla, ¿estás bien? Y tú me dijiste algo así como, "Oh, oh", como claro, ahí, ¿no? Y dije, bien, contesta. Respira. Respira. Y luego, Marla. Silencio. Marla. Silencio. Vale. Entonces yo ahí pensé, perdió el conocimiento. Ahí sí que se ha ido, ¿no? Claro, para bajar por ahí complicado, ¿no? Porque no es un camino, ¿no? Comenté, ¿no?, que se había caído y tal, chillé a los que iban más atrás, Marla se ha caído, cuando iban llegando alucinaban por dónde habías caído, Bueno, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? los que Sí. estábamos atrás, se escuchó un ruido, pum, 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 como si hubieran caído, se estuviera derrumbando la montaña. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Dale, hola. Hola, Continúa, hermosa. Alexandra. Sí, sí, te escucho. No, no, que se escuchó como si se estuviera derrumbando la montaña. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y tú, Marla, Marla. Y también comentar que yo tendría que haber estado en esa posición, Marla. Lo dije en el video, ¿sabes? Porque dije, se supone que Ale tenía que venir acá conmigo y bueno, resulta que se eligió quedarse por ahí atrás, ¿no? Sí, 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 yo dije, no, la segunda no, yo me voy al final. Parecía que que mi Ya ser lo ya lo sabías. sabía. Bueno, Pero es porque al final igual, cada uno tuvo su posición. bueno, es Era la que igual, tenía que pasar. le tocaba a Marla, se hubiera caído la última igualmente. Si hubiera Claro, estado la Sí, última, se hubiera caído claro, ella. claro. hubiese pasado. Pero no es casualidad. No, 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 no. Porque si tú vas la última y caes, eh, la visión es diferente de los demás, quiero decir, Sí, ¿no? sí. Yo recuerdo que yo ahí me calmé dentro de la situación, ¿no? Y lo primero que pensé, porque yo pensaba, ahora voy a bajar a por ella, voy a verla, quiero saber, quiero acceder a ella para ver cómo está. Pero no quería que todos bajáramos porque yo pensaba, como no es un buen acceso, a ver si se va a caer alguien más y vamos a tener 2 heridos en vez de 1. O Entonces, 4. vamos a pensar bien, ¿no?, cómo lo vamos a hacer. Entonces, sé que yo lo primero que hice enseguida fue coger el móvil y llamar al 112 para avisar, ¿no?, de que había caído y tal.
Y enseguida me atendieron, me dijeron pues, cómo se iba a solucionar el tema, que iban a contactar conmigo por el WhatsApp para que les mandara la ubicación y tal, ¿no? Entonces yo ya me quedé tranquila y busqué un camino para bajar, mientras los que ibais un poquito más atrás también por el otro lado buscabais un camino para bajar. Cuando llegué abajo, llegué al río, que me acuerdo que pisoteé por el río, que era arcilloso, tierra, barro. Y justamente Marla había caído. El curso del río lo que hace es, pues con el agua, la maleza va creciendo y hace como una cama, ¿no? Que quedaba como en suspensión por encima del río, como un nevero, a veces como hacen las montañas cuando hay un nevero de nieve, ¿no? Que por debajo es hueco, pues por debajo estaba como el río y ella estaba como en una cama de hierba, de hojas, ¿no? Por suerte, porque también de la conciencia, pues bueno, depende cómo caigas, es más complicado, ¿no? También en el agua. Y claro, yo desde el otro lado del río me la encontré como si fuese una muñeca sentada con sus piernas así puestas y sentada. Y con los ojos abiertos. Y pensé, bien, desorientada porque era como no sé qué ha pasado. Pero yo desde enfrente le decía, Marla, ¿me ves? ¿Me conoces? ¿Sabes quién soy? Estaba así, como si estuviera meditando, en posición de meditación prácticamente. Yo me acerqué a ella, escalé como pude hasta alcanzar donde estaba y la miré, tenía pues este golpe que comentaste también en la cabeza con un poquito de sangre. Te digo, muévete, mueve los pies, mueve las manos. Y me decía, no me duele, no puedo moverlo todo, estoy bien. Digo, ¿sabes qué te ha pasado? Dice, no sé, me caí al vacío. Digo, ¿te caíste al vacío? Yo estaba diciendo, ¿te caíste al vacío? ¡Vaya susto! Y era como, No qué recuerdo milagro. eso. Ya, No lo era como, recuerdo. Ya. ya, yo era como, ay, qué bien, que se puede mover, que está aquí hablando, que sabe quién soy, aunque estabas turbia. Y entonces empezaron a aparecer, ¿no? Apareció como, creo que Alexandra, Román, Aleida creo que también la vi, y Rafa. Rafa me ayudó a bajar de donde estabas tú, porque yo necesitaba ir a un punto de cobertura, porque no me mandaban el WhatsApp que esperaba de urgencias. Y entonces, bueno, ya se quedaron contigo, ¿no? Román y Rafa. Y yo ya me pude marchar. Y sí que tengo que decir que esto fue como la segunda parte, que luego al día siguiente todos le pudimos dar entendimiento. Cuando yo me apartaba de aquel lugar, de golpe me tuve que parar porque como me entró una cosa aquí en la garganta, como un picor fuerte, que me ahogaba. Y empecé a toser, a toser, a toser fuerte, pero no era. Y pensaban, creo que, no sé quién fue, si Alexandra o Aleida, Karen, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Vas a vomitar? Había alguien que me decía esto, ¿no? Aleida, creo Y que yo, era, ¿no? Yo. Sí. ¿verdad? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Digo, sí, era como que me había entrado algo en la garganta y me estaba picando y no podía respirar y entonces estaba ahí tosiendo, tosiendo hasta que se me pasó y nada, fueron como segundos ahí tosiendo, tosiendo. Y me marché, ya cogí la cobertura, pude mandar el mensaje. Los bomberos vinieron enseguida por carretera, los pude llevar al punto donde estaba Marla, les indiqué dónde estaba y ya como que me subí con el resto, ¿no? Me subí porque estábamos todo el tiempo arriba, ¿no? Y era muy curioso, ¿no? Porque algunos estaban con Marla abajo, de donde se había caído estábamos otros tantos, había alguien por esta parte también de aquí atrás, que luego ya se unieron con nosotros, pero inicialmente era como unos aquí, otros abajo, ¿no? Y ahí formábamos como un triángulo, ¿no? Que luego le pudimos dar entendimiento al día siguiente y que contará, pues bueno, Alexandra o Aleida, ¿no? Porque también Aleida fue la que experimentó esta información, a la que le llegó toda esta información.
Por mi parte también decir que cuando ya vinieron helicópteros, un show, teníamos montado ahí un show en la montaña. Tengo que decir que hubo un momento en el que me entró mi ego y me hizo, porque yo en el momento del rescate, como de atención, ¿no? Primaria, estaba bien, ¿vale? Pero cuando ya supe que ya estabas bien, ya te había visto, que habían venido, ya habían personas profesionales que te podían atender, ahí fue cuando mi mente entró y fue como culpabilidad, vinieron como pensamientos, ¿no? De esa parte de tú, ¿sabes? De culpa, ¿no? Pero fueron segundos y entonces desde la otra parte sentí, ¿no? Que no, eso no es así, porque realmente yo no deseé nunca eso, ¿no? No fue una cosa mía, quiero decir, ¿no? Entonces enseguida entró como esa parte de amor en mí para acunar ese miedo, ¿no? Y bueno, ya me reencontré con el resto y bueno, estábamos todas ahí mimándonos y también, bueno, me mimaron y me dieron abracitos y se me pasó todo así como bien. Y luego ya, pues bueno, fue pasando todo este transcurso, ¿no? Que tú comentabas de, bueno, vino el helicóptero, te recogió, te llevo al hospital y nosotros sí que llegamos ¿Cómo? todos a la casa, ¿sí? Perdón, Karen, ¿cómo se llama la montaña donde fue todo esto? Eso se llama esperad, es en catalán, ¿eh? Se llama ¿Orpí puede Gors, ser? Ah, Gors de Gorg. Santa Càndia. Gors de Santa Càndia. En, ¿cómo se llamaba? En Orpí. Orpí. En Orpí. Orpí era como el pueblo y la zona donde ocurrió, ¿no? Que es que además es muy conocida por esta zona porque va mucha gente a hacer escalada, a subir montaña y tal, pero claro, eso es mucho más arriba, ¿no? De la montaña y ya se conoce en esa zona y para porque rescatan cada año personas, pero no desde un camino, sino porque están haciendo deporte de aventura o se aventuran en exceso, ¿no? Pero bueno, ahí es cuando llegamos todos a casa, ¿no? Y claro, todos estábamos como muy conmovidos, muy afectados y fue ese momento en el que dije, vale, por tema COVID no podemos estar todos en el hospital. Si llegamos ahora nos van a dejar en una sala de espera mucho tiempo porque le tienen que hacer pruebas y atenderla. Vamos a calmarnos, vamos a comer, vamos a ducharnos, vamos a quitarnos todo esto de encima y cuando comamos y ya hayamos hecho todo esto, pues Carmen, que es la persona que gestiona la casa donde estábamos, se ofreció, ¿no? Para ir conmigo al hospital para ver cómo evolucionaba Marla y el resto pudieron descansar, dormir o hacer lo que más les apetecía en aquel momento mientras nosotros estábamos en el hospital, ¿no? Y luego cuento, así no hablo yo sola, luego cuento más del encuentro en el hospital con Marla. Ya, eso fue otra, ¿verdad? También fue chulo y también hubieran más informaciones ahí que yo también me di cuenta que como tú, Marla, ibas con lo que yo te contaba mientras estábamos en el hospital, con lo que yo te contaba, como tú también ibas encajando tus piezas de tu puzzle, ¿sí? De todo lo Ya, ocurrido. así es. Pues fíjate que eso es súper interesante. Y si quieres terminar, mira que aquí ya me están diciendo que quedan 6 minutos ¿cómo se llama? ¿De vídeo? De récord, ajá, de video.
Pero si gustan nos pasamos al WhatsApp y podemos hacerlo ahí también. Me parece que sí lo puedo grabar. ¿Ah, Bueno, sí? si no vuelven a entrar ahí mismo, el mismo número y todo. ¿Está bien? Vale. ¿Está Sí, bien sí, con sí. ustedes? Sigue, bueno, este trabajo que tú hiciste ahí con los muchachos, que créeme que yo decía, cuando llego al hospital digo, oh my God, les arruiné su día. Y ellos, Dios mío, tan animados que estaban. Y yo, oh my God, de verdad, que eso fue lo que en primera fue lo que pensé, ¿no? Y después pensé en todos ustedes y dije, Dios quiera que estén bien, porque yo estoy bien. Digo, salvo esos golpes y eso, pero creo que va a ser se me hizo muy duro, muy difícil en ese instante el haberlos asustado de tal forma. ¿Me explico? Nunca me había atrevido a asustar a nadie, de verdad. Así no, ¿no? Así nunca. Y esta vez se me hizo como muy, muy difícil el haberles provocado semejante susto, ¿no? Porque no es Todo fácil. fue perfecto, Marla, todo fue perfecto. Ya, así es. Así que cuenten, niñas. Tantito, Karen, que cuenten las muchachas, Alexandra y Aleida. Un segundito, salgo un Sí, segundito. sí. Que cuenten ellas lo que habías soñado tú, Aleida hermosa. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bonita? Bueno, pues esta aventura para nosotras, para Alexandra y para mí, empezó por lo menos 2 semanas antes, porque Alexandra y yo nos resonaba mucho este retiro, porque sabíamos que algo importante iba a pasar. Y faltando pocos días para el retiro, pues soñé algo, bueno, me llegó información de que algo iba a pasar, algo importante iba a pasar, que incluso me entró un poco de miedo y lo comenté con Alexandra y le dije, mira, no sé si a ti, a mí o qué es lo que va a pasar, pero viene en relación con este retiro. Bueno, lo que sé es que al final todo saldrá bien, pero algo fuerte va a pasar. Y dijimos, bueno, pues lo que tenga que pasar, pasará. Claro. Vaya susto me metiste, ¿eh, Aleida? Vaya susto. Me dice, Claro, es que me vino prepárate, que ya verás. como algo Sí. muy impactante, ¿no? Que me vino el prepararse, pero que sepan que tiene que ser así, ¿no? Lo que vaya a pasar. Entonces yo se lo comuniqué a Sandra y le digo, pues hay que estar preparadas porque algo va a pasar. Y evidentemente algo ha pasado y vaya de qué manera, ¿no? Claro. Pues eso. Claro. Y nada, la parte que en el momento de tu caída, pues yo desde la parte que la vi, yo estaba atrás, creo que por delante de Alexandra. Delante mío, sí, delante mío. Sí, estaba por delante de Alexandra y escuchamos el ruido de cómo caíste. Y dijimos, alguien se cayó. Y corrí hacia adelante porque luego escuché el pum, pum, pum. Y antes, en el primer golpe, ya dijimos, alguien se cayó. Y empecé a caminar rápido para adelante para ver qué es lo que había pasado. Y luego se escuchó los otros golpes. Y al escuchar los otros golpes, pues yo miré hacia adelante y vi a Karen parada.
Karen parada y vi como lo que te había comentado, ¿no? Como una sombra que se metía al hueco. Oh, ya. Ujú, Una sombra, no sé, algo oscuro que se metía al hueco. ujú. Y fue cuando llegué al lado de Karen y le digo, ¿qué ha pasado? Y la verdad que me asombró la calma que tenía Karen en ese momento. Perdón, corazón, se va a cortar. Volvemos a entrar al mismo link, por favor. Ok, ¿Sí? Ok. sí. Thank you.